Vamos andando. Por todos los chicos que sueñan y cantan, por todos los chicos que esperan, por los que recuerdan, por la mano tierna que busca una mano y que no la encuentra, por los cuentos de hadas que ya nadie cuenta, por los que interrogan en cada mirada a la vieja abuela, a la dulce hermana, por los que conversan con mamá en secreto y le inventan juegos como si estuviera, por los que recorren semana a semana un itinerario de muros hostiles, de gestos extraños, con una sonrisa que tiembla en los labios y aplastan la ñata contra un vidrio helado, por todos los chicos que sueñan y cantan, por todos los chicos que buscan de noche una estrella en el alto cielo, por todos los chicos que esperan la hora del sol. Por todos ustedes, seguimos andando. Poema anónimo que un detenido escribió en un centro clandestino de detención en la terrible época de la dictadura. Muy buenos días para toda la comunidad educativa. Mi nombre es Señor Juli y hoy vamos a tratar un tema que quizás muy poco conocen y es sobre un momento histórico de nuestra Argentina, sobre la dictadura militar que ocurrió desde el año 1976 a 1983 y sus efectos en la literatura infantil. Hola, mi nombre es Señor Celeste y el objetivo de esta presentación es reflexionar sobre la concepción del niño de esa época, de la época de la dictadura, y la importancia que se le otorgó a los libros infantiles y a la lectura. Esta caja está atravesada por una historia, por la historia de la dictadura, más precisamente por la literatura en la dictadura. Veamos qué tiene para contarnos, señor Juli. ¿Qué sucedió en la Argentina el 24 de marzo de 1976? En esta época se dio en nuestro país el sexto golpe de Estado, en donde se instauró en el poder una dictadura cívico-militar que perduró hasta diciembre de 1983 con el retorno de la democracia. Allí el gobierno intentó implementar un plan sistemático de terrorismo de Estado. ¿Cómo se concibe al niño en esta época? La infancia es motivo de vulneración. El niño es visto como un futuro adulto, como un futuro ciudadano que hay que disciplinar mediante el ejercicio violento del poder. ¿Qué ocurrió con la literatura infantil? Durante el periodo dictatorial, el gobierno de facto, por su potencial político, económico y militar, trató de instaurar un discurso hegemónico y dominante, es decir, se centró en imponer una única visión de la realidad, excluyendo a través de la censura todo aquel discurso, idea o pensamiento que fuese en contra de sus principios. Sin embargo, como lo expresa el autor Raymond Williams en 1980, lo hegemónico convive siempre con ideas contrahegemónicas, es decir, que surgen oposiciones. Y otro autor como Horacio González, en el prólogo al libro Un golpe al libro, expresa que esta militancia, más que hegemónica, era coercitiva, es decir, que trató de imponer el terror a través de ordenanzas y dictámenes. Entonces, ¿qué ocurre? Como prácticas de resistencia al poder en los años 70, encontramos muchas manifestaciones culturales que se oponen desde diferentes ámbitos, como por ejemplo del rock, del periodismo, de la música popular o desde la literatura adulta. Todas estas manifestaciones lo realizan a través de la sátira,
del grotesco o de la parodia, en donde critican la realidad a través de discursos metafóricos. Un ejemplo de ellos es una serie de ensayos publicado bajo el título de Ficción y Política llamado La narrativa argentina durante el proceso militar. Otros ejemplos son las canciones de rock con letras provocativas, la revista Humor, la representación artificial de Ricardo Piglia y La vida entera de Juan Carlos Martini. ¿Hubo producciones de libros? ¿Qué ocurrió con los destinados para niños? Durante la década del 70, en pleno contexto represivo, la literatura que se produce es en la dictadura y sobre la dictadura. Los autores en este periodo son pocos y todos utilizan como elemento, como recurso a la parodia. Así, poco a poco, se incursionan en la literatura infantil y desde este lugar se ocurren las manifestaciones. La Torre de Cubos de Laura de Betach es una producción que circula en la década del 70 y quizás la más importante, pues allí se contienen 8 libros en donde la autora hace una fuerte crítica a la sociedad, sobre todo sobre un mundo infantil que es incomprendido por los adultos. Un elefante ocupa mucho espacio de Elsa llama la atención el uso reiterado y obsesivo de la palabra desapareció o desaparecer, en expresiones como no me veo en el agua, desaparecí, si me caigo desaparezco, un elefante ocupa mucho espacio y si se cae de espaldas desaparece. Nos hace pensar que se podría sustituir esta palabra desaparecer como por ejemplo con invisible. Está claro que no, porque esto funcionaba como referencia a los desaparecidos que produjo el golpe de estado militar. Un elefante ocupa mucho espacio. 1976 de Elsa Bornemann. Al ir a beber agua del río y mirar su imagen reflejada, el asombro que esto le provoca lo hace trastrabillar y caer. El reflejo de su imagen se desintegra y entonces piensa que ha desaparecido de la realidad como efecto de sus torpes movimientos. El terror que le provoca el hecho de desaparecer lo hace permanecer inmóvil. Entonces, ¿qué función cumple la parodia en este contexto? Durante la época de la dictadura, la parodia actúa sobre la literatura infantil como una herramienta clave, en donde a través de los cuentos se representan los conflictos sociales y sobre todo se apela a generar en el niño un pensamiento crítico que interrogue y cuestione la realidad. A ver qué tiene para contarnos nuestra caja de los recuerdos. Vamos a ver. Una frase. Vamos a ver qué dice. No puede existir ciencia sin un ambiente democrático que propicie el debate y el intercambio de ideas, ya que la ciencia se desarrolla en la discusión y el respeto por el pensamiento original. Así lo expresa Pablo Jacobkis, y sí, se puede decir que en la época de la dictadura el arte fue uno de los campos más afectados y repudiados. La literatura infantil fue víctima de la censura, de la quema de libros, del cierre y daños de teatros y de ordenanzas de prohibiciones de libros y de autores. Era estupendo quemar.
Constituía un placer especial ver las cosas consumidas, ver los objetos ennegrecidos y cambiados. Con la punta de bronce del soplete en sus puños, con aquella gigantesca serpiente esculpiendo su petróleo venenoso sobre el mundo, la sangre le latía en la cabeza y sus manos eran las de un fantástico director tocando todas las sinfonías del fuego y de las llamas para destruir los guiñapos y ruinas de la historia. El 30 de agosto de 1980 finalmente se decidió que había que quemar esos libros y ese día la policía quería que hubiera testigos que firmaran que ellos no se habían robado esos libros, que esos libros habían sido efectivamente quemados. Con lo cual fueron varios testigos del centro editor, entre ellos mi papá, y uno de ellos fue como fotógrafo. Eran 1,5 millones de ejemplares de libros los que se quemaron. A pesar de que el poder se oponía quemando libros, la sociedad, obviamente atravesada por el gran temor que les tenía, los hacía circular, muchas veces disponiendo destinos clandestinos, porque gracias a esta clandestinidad fue que muchos de los libros censurados lograron sobrevivir. Vamos a ver qué nos sigue aportando nuestra caja de los recuerdos. Dice, decreto número 3155 del 1967 y resolución número 480 de 1979. Sí, en la dictadura hubo varios decretos que afectaron a la literatura infantil, en especial dos, que fueron el decreto número 3155 de 1967, prohibiendo Un elefante ocupa mucho espacio, de Elsa Bornemann, y El nacimiento, los niños y el amor, de Agnes Rosenthal, editados por Librerías Fauto. Bajo el fundamento de que perjudicaban a la moral, a la familia, al ser humano y a la sociedad, además de que tenían una finalidad de adoctrinar. Por eso, el presidente de la Nación Argentina, Videla, decretó la prohibición de distribuir, vender y circular los dos libros mencionados. Que un elefante ocupa mucho espacio lo sabemos todos, pero que Víctor, un elefante de circo, se decidió una vez a pensar en elefante, esto es, a tener una idea tan enorme como su cuerpo. Eso algunos no lo saben, por eso se los cuento. Verán, los domadores dormían de noticia. El elefante había declarado la huelga general y proponía que ninguno actuara en la función del día siguiente. Tú has nacido bajo la luna del circo y no puedes entender aún la alegría de la libertad. Las cámaras de televisión, y enroscando la trompa en los barrotes de su jaula, los dobló sin dificultad y salió afuera. Enseguida abrió una tras otra las jaulas de sus compañeros. Hubo un tiempo en que este cuento no se podía leer. Hubo un tiempo en que este cuento no se podía contar. Fragmento de un elefante ocupa mucho espacio, de Elsa Bornemann. Porque todos sabemos que un elefante ocupa mucho espacio. Y el otro fue la resolución número 480 de 1979 del Ministerio de Cultura y Educación, que prohíbe La Torre de Cubos, de Laura de Betach, bajo el fundamento de que posee simbología confusa, cuestionamientos ideológicos, objetivos no adecuados, ilimitada fantasía y carencia de estímulos espirituales y trascendentes. El Ministerio de Educación y Cultura resolvió la prohibición del uso de este libro en los establecimientos educacionales. Ahora la caja nos dice su versión en el ámbito educativo.
Otro discurso que publicó el gobierno como forma de control fue el manual llamado Subversión en el ámbito educativo, que durante 1967 y 1978 fue distribuido como lectura obligatoria para directivos y docentes por el Ministerio de Cultura y Educación. Y se hablaba de docentes que debían cumplir su deber frente al llamado de la patria que exigía eliminar el marxismo. La caja nos dice: ¿por qué el gobierno atacaba la literatura infantil? En síntesis, el gobierno pensaba que con la lectura de estos libros se producía como efecto una contaminación ideológica que iba a afectar las subjetividades infantiles, ya que ellos estaban convencidos de que los niños eran como recipientes vacíos, susceptibles de llenarse de contenidos. En fin, decían que estos libros tenían como objetivo adoctrinar, pero evidentemente los únicos que se dedicaban a adoctrinar eran ellos, el gobierno vigente. Además, percibían los textos como una amenaza cuando las amenazas, las torturas, los castigos y las muertes venían de su parte. La literatura infantil estuvo atravesada por muchos caminos difíciles, justamente porque se concebía a los niños como recipientes vacíos a quienes había que adoctrinar según los intereses políticos. Y la literatura busca que el niño adquiera un pensamiento cada vez más crítico, independiente y autónomo, todo lo que no quería el poder. Y nos despedimos de la caja de los recuerdos con una frase que nos dice: un buen libro no es aquel que piensa por ti, sino aquel que te hace pensar. James McCoy. De esta manera hemos llegado al final de este encuentro. Fue muy grato haber podido compartir con ustedes toda esta información y sobre todo reflexionar sobre lo acontecido en la Argentina con respecto a la dictadura y su relación con la literatura infantil. Hasta la próxima.